Buenas tardes amigos, un servidor Carlos González, Laicos en Acción, les saluda nuevamente con un tema maravilloso, defendiendo la verdad. Ese es el tema para hoy. Recordarles que estamos en un canal en internet, sí, defendemos la verdad. Tenemos el canal en internet, en YouTube, tenemos el canal Laicos en Acción, donde puede ingresar gratuitamente, observar o analizar todo lo material que existe ahí, de pastores, de hermanos, laicos, testimonios, de todo lo que hay ahí, y si quiere y con gusto compartirlo, véase en la total libertad de hacerlo. Somos un canal totalmente eh, dedicado al mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:6, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El tema de hoy, defendamos la verdad. Un tema bastante lindo, que tiene que ver con la actualidad nuestra y las decisiones que tomaremos o tomaremos o tomaremos. Sin más, vamos a hacer una oración. Vamos a orar eh, por todos los hermanos que nos visitan a través de esta plataforma. También agradecerle a Radio Costa Rica 930M su participación con nosotros. Oramos. Amadísimo Padre, gracias te damos por todas las personas que se han conectado y se van a conectar en el futuro, Señor, a través de esta plataforma. Bendícelos, Padre. Darle la sabiduría necesaria para poder entender los movimientos que se están dando y se estarán dando en el futuro para tu segundo regreso a esta tierra. Ayúdanos, Padre, a entender a través del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Bendícenos y ahora que vamos a empezar con este tema, Señor, ayúdanos a poder entender y a poder gloriarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más, vamos a ir a una música antes de entrar en este tema. Para abrir el espacio, vamos a ir con Castillo Fuerte. Un tema, escúchelo, pongan atención a la letra, que lo que viene es profecía. Bendiciones.
Muy hermoso, muy hermoso. Vamos a empezar. Defendamos la verdad. Y la siguiente diapositiva nos dice así, Juan 3, 14, 15, nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta esta exposición en el Antiguo Testamento, donde Moisés hace una serpiente de bronce, tipificando lo que iba a realizar Cristo en la cruz de Calvario. Cristo iba a convertirse en esa serpiente, no porque haya pecado, sino porque iba a asumir los pecados de todo el planeta Tierra sobre él mismo. Era la única forma de poder salvar al ser humano. Era la única forma de poder decirle a Adán y a Eva, no, ustedes no van a morir, vamos a hacer un pacto en ese momento, este cordero va a ser mi representante en ese momento, ese animalito, mientras que yo vengo. Cuando Moisés levanta la serpiente, también está tipificando que todo el que vea a la cruz del Calvario, todo el que analice lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y lo lleve a su corazón y pueda a través del Espíritu Santo comenzar a una transformación en su vida, en su entorno. Ya no hacer aquello, ya no robar, sino que a través de una mansa obediencia ir transformando un corazón totalmente lleno de piedra, duro, áspero, en un corazón tierno, dulce y cálido. Esa transformación solamente la puede hacer Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y aquí están tipificando en este pasaje de Juan que Cristo nos iba a salvar, que cualquiera que podía ver la cruz del Calvario, ver a Cristo, analizar todo lo que Él hizo por ti y por mí y reconocerlo como nuestro Salvador personal, iba a ser salvo. Iba a ser salvo. Siguiente diapositiva. Vamos al tema. Dice así, Daniel 8:12, Daniel 11:35, dice así, Daniel y Apocalipsis anuncian un tiempo durante el cual Satanás usaría un poder político y religioso para perseguir y destruir a los que se mantuvieran firmes en la verdad. Este poder echó por tierra la verdad. En ese tiempo, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11:35. Durante este periodo, la edad oscura, la edad media, la verdad quedó entredicha, pero hubo personas que salieron en defensa de la verdad y estuvieron dispuestos a dar su vida por ellos. En este lapso de 1260 años, el poder que regía al mundo a través de el poder político y a través del poder religioso era Roma, con sus papas. Y aquí lo vamos a hacer lo voy a decir con una expresión muy firme y con mucho respeto. Eso está en la historia. Yo no me estoy inventando nada, ni estoy acusando a nadie. Simplemente es historia. Y la historia está para reafirmar lo que las Sagradas Escrituras nos dice sobre el regreso de Cristo y cómo va a ser todo el proceso de escogencia de sus hijos. Sus mismos hijos van a aceptar a Cristo por amor en su corazón. Lo van a aceptar por las obras que Él hizo, por el sacrificio expiatorio, porque aceptan a Cristo como su mediador entre el Padre y Él, la tierra. Es hermoso. También Cristo nos revela que va a haber ese poder
a prostituir la verdad, a confundir la verdad. Nos va a confundir y no vamos a saber qué es la derecha y qué es la izquierda, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Es un poder sagaz que usurpó el trono de Dios. Y vamos a ir a la verdad entredicha. Se va a dividir en tiempos de persecución y fidelidad de la persecución y la defensa de la verdad, compartiendo la Biblia, los valdenses, el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe y fortalecidos por la fe, Juan Hus y otros más. Estas personas, aclaro, que estas personas que he tocado, como Juan Hus, Wycliffe, Calvino, Jerónimo, todas estas personas eran sacerdotes católicos, consagrados, estudiosos y con un corazón dispuesto a un cambio para Cristo. Por ende, Dios le dotó a estos hombres de una firmeza inquebrantable. A través de las Sagradas Escrituras, a como iban estudiando, a como iban preparándose, iban entendiendo que esto es una relación entre nosotros y Cristo Jesús. El único intercesor se llama Jesucristo. No hay otro intercesor. No hay más intercesores. Cristo fue el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo es el único que tiene acceso al Padre. Jesucristo fue el único nombre dado a los hombres en los cuales podemos salvarnos. Él murió por ti y por mí, te dije. Es el único que tiene las llaves del cielo y Él no se la va a dar a nadie por amor a sus hijos. Siguiente diapositiva. La verdad entredicha. Vamos a ver, la verdad entredicha. Hay dos periodos. Uno se habla en Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 12:14. Siguiente diapositiva. Y otra que se habla en Apocalipsis 11, 12 y 13 y 5. Estos dos periodos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son el mismo periodo. Impresionante, porque uno lo escribe Juan en el Apocalipsis y otro lo escribe Daniel, en dos periodos enormes, de más de 1600 años. Un periodo totalmente extenso, uno del otro. Vamos a ver el tiempo de Daniel. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que dice. O sea que este sistema iba a transformar, iba a cambiar la ley de Dios a su antojo. Y si usted va al catecismo católico, y si va a la Biblia, compara los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, y los compara con el libro católico, el catecismo católico, y usted verá una gran diferencia. Hay dos mandamientos que no existen en este libro. Es interesante analizar esos detalles. Los pequeños detalles hacen la gran diferencia. La palabra tiempo es sinónimo de años, mientras que la palabra tiempos usada por Daniel significa literalmente 2 tiempos. Año, un año, más 2 años, más medio año, serían 3 años y medio. 12 meses, 24 meses y 6 meses son 42 meses. Ahora, si hacemos el factor día por año, son 1260 días. Que son 42 meses por 30 días que tiene el mes. Eso nos da un balance de 1260 días, 1260 años.
Si vamos a Apocalipsis, hacemos el mismo procedimiento, tanto en la antigüedad como en la actualidad. La duración genérica de un mes es de 30 días. 42 meses, 30 días, 1260 días, años, días y años. Toda la expresión indica un solo periodo de 1260 días, bajo el principio de día por año que está en Ezequiel 4 y Números 14:34. Este periodo de persecución abarca 1260 años en historia. Si usted va a la historia, este periodo ese periodo se da del 538 a 1798, del 538 hasta el 1798. Si usted a eso le resta de 1798, le resta 538, le va a dar 1260 días o años. En ese periodo, el papado era el dueño de la tierra. Siguiente diapositiva. Era el dueño de la tierra. Tiempo de persecución. Dice así, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Qué periodo histórico abarca 1260 años? Anunciado por Daniel Apocalipsis. Cuando Roma surge, cuando de Roma surgieron 10 reinos, o sea, cuando esto es historia, cuando Roma ganó o le ganó la batalla a Grecia, porque el general había muerto. Habían cuatro generales: Casandro, Clisímaco, Ptolomeo y Seleuco. En ellos se dividió Europa. Esto se dividió en Europa. Y estos hombres dividieron Europa en 10 tribus, en 10 pueblos. En 10 pueblos. Dice así, surgieron 10 reinos políticos. Las tribus que invadieron el imperio. Aparecieron otro reino que derribaría 3 de estos 10. De 10 apareció un reino que derribó a 3 reyes, a 3 reinos. Tal como se profetizó Daniel, Dios preparó un lugar para ayudar a la iglesia fiel, el desierto, es decir, lugares poco habitados, Apocalipsis 12:6, 14, en el tiempo de dificultades y persecuciones. Los creyentes fieles se mantuvieron firmes en defensa de la verdad, refugiados en el amor y el cuidado de Dios. Por desgracia, muchos tuvieron que pagar su fidelidad con sangre. Ahora, 538, la iglesia romana obtiene poder político cuando fueron vencidos los 3 tribus que abrazaban el arrianismo: érulos, vándalos y ostrogodos. Estos tres reinos, repito, érulos, vándalos y ostrogodos, fueron derrotados por Roma, por un cuerno pequeño. El general francés, eso es en 538. Ahora, 1260 años transcurren y hacen lo que quieren y prosperan. Matan, deshacen, hacen y deshacen y prosperan. El año de 1798, el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón,
captura al Papa y acaba con la supremacía papal en Roma. Apocalipsis habla de que se le dio una herida mortal al Papa. Se le dio una herida mortal. Pero dice también que esa herida mortal iba a ser sanada. O sea, esa herida mortal que se le dio, que se le quitó la libertad de hacer lo que él quería por el planeta Tierra, hacía lo que él quería, ponía reyes y quitaba reyes, era la máxima autoridad, era Dios en la tierra. Ahora vamos a pasar a la fidelidad de la persecución. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que tengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Una vez que consiguió el poder político, la Iglesia romana comenzó a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos religiosos, muchos de los cuales habían sido pervertidos. Muchos de esos principios han sido pervertidos. A este se añadió una corrupción creciente entre las cúpulas religiosas, para que evitar que el vulgo se rebelase contra la autoridad, le arrebató lo más precioso, la palabra de Dios. Pero no pudo conseguir destruirla por completo. Se levantaron fieles que, guiados por las enseñanzas bíblicas y siguiendo el consejo de Judas, lucharon con vigor para defender su fe. Judas 1:3. Vigorizados por el poder de la palabra, diseminaron sin temor sus enseñanzas, fortalecidos por promesas como las de Apocalipsis 2:10. Fueron fieles hasta la muerte, sabiendo que recibirían la corona de la vida. Muchos de estos hombres, Hus, Calvino, Wycliffe, familias enteras de los valdenses, familias enteras, fueron arrasadas. Había un edicto que decía que si usted tenía duda, que si el vecino estaba estudiando la Biblia, usted podía ingresar, matar a toda su familia y las posesiones se las dejaba a usted. Eso era como un premio para la época. Impresionante. Y tenía un salvoconducto de poder hacerlo. La defensa de la verdad. Siguiente. Dice, compartiendo la Biblia con los valdenses. Siguiente objetivo. Dice así, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Y ya casi vamos como por la mitad. Vamos a ver acá. Sí, estamos bien, vamos muy bien. Compartiendo la Biblia, los valdenses, Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, aquí hay dos bandos. Pedro Baldo, 1140, 1218. Un rico empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo. Fundó el movimiento de los pobres de Lyon, conocido como los valdenses. El Papa Alejandro III aceptó su voto de pobreza. Poco después, Francisco de Asís, como lo conocemos, San Francisco de Asís, 1181, 1226, que hizo también votos de pobreza, aprobado por el Papa Inocencio III, fundó el movimiento franciscano. Para entonces el Papa Lucio III había condenado como herejes
a los seguidores de Pedro Alto. Sin embargo, los franciscanos se convirtieron en un pilar de la Iglesia romana, mientras los valdenses eran perseguidos hasta casi, hasta casi la extinción. ¿Por qué? Por su fidelidad. Los primeros fueron fieles al Papa, mientras que los segundos fueron fieles a las enseñanzas bíblicas. O sea, los valdenses fueron fieles a las enseñanzas bíblicas, mientras que franciscanos fueron fieles a las enseñanzas del Papa. Contenidos de la Biblia, los valdenses, características de los valdenses. Vamos a ver qué características tenían estos hombres, porque es interesante analizarlos. ¿Por qué? Porque en ellos podemos notar, siguiente diapositiva, podemos notar que estos hombres eran especiales. Estos hombres tenían el don de obedecer lo que la Biblia decía por fe, por fe. Vamos a ver. Fueron los primeros en disponer de la Biblia en su propio idioma. Hasta entonces solo estaban disponibles en latín, griego o hebreo. Estos hombres tradujeron la Biblia. Estos hombres se fueron a las montañas, se fueron a las montañas a estudiar y a traducir las Sagradas Escrituras para el pueblo. Porque antes las misas y todo se daba en latín. No se entendía nada. Y el sacerdote le daba la espalda al pueblo. Segunda, siempre llevaban consigo porciones bíblicas que en momentos oportunos compartían con otros, dándoles esperanza y ánimo en el Señor. Recordemos que para la época había un edicto que se decía que si encontraban fragmentos de las Sagradas Escrituras o Biblias o alguien enseñándole las Sagradas Escrituras a alguien, podía matar, podía ser muerto, podía morir. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la historia. Eso lo dice la historia. ¿Ok? Siguiente. Dice, aldeas enteras se convirtieron tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia. El Piamonte. ¿Ok? Dice también, al ser un libro prohibido, los copiaban en cuevas escondidos de los papistas y de los y que los asediaban. O sea, ellos se escondían en cuevas y traducían las Sagradas Escrituras. Conservaron durante siglos las verdades bíblicas que conocían. Eran conocidos por su fidelidad y devoción. Esto es una característica, su fidelidad y devoción. La mayor parte de estas aldeas fueron arrasadas por el papado y sus habitantes masacrados. Fueron empalados, fueron crucificados, fueron quemados. Y así, niños, mujeres, esposas, esposos y hombres. Cualquier persona que era víctima o se le encontraba algo, lo que fuera, que estaba utilizando una Biblia, las personas alrededor tenían la potestad de hacer lo que quisieran con esa persona. Ahora, muchos tenemos la Biblia en la casa y no la tocamos, no la vemos, ni la leemos. ¿Y usted sabe qué tiene en la Biblia? ¿Qué tiene en su casa? Un libro que se tradujo
con sangre. Se tradujo con sangre. La semilla de esa sangre hoy está en su casa y muy pocos valoran lo que están en su casa. Prefieren ir a psicólogos, prefieren ir al médico, prefieren ir al nutricionista, prefieren ir a donde sea, menos a la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. El lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Vamos a ver qué pasó con Juan Wycliffe. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Dice así: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. 1384. Dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia en inglés. ¿Qué le motivó a ello? Dos razones. Cristo le había transformado mediante la palabra y deseaba compartir el amor de Cristo con los demás. Aquel que estudiaba con sinceridad la Biblia y abre su corazón a la influencia del Espíritu Santo es transformado. Hebreos 4:12. Por supuesto, esto le enfrentó a la iglesia oficial. Gracias a sus contactos con los altos cargos de Inglaterra, Juan evitó la muerte a manos de la iglesia. En 1428, los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz de la verdad que encendió Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. De esta manera, la verdad se fue abriendo paso hasta los albores de la Reforma. El día comenzaba a aclarar. Impresionante que aún la hazaña que tenía contra Juan Wycliffe era tanta que lo exhumaron y lo quemaron. Quemaron sus huesos. Quemaron sus huesos. Era tanto el odio que tenían estos hombres que dirigían la iglesia en su época. Querían demostrar al pueblo quién tenía el control. Y generalmente lo hacen por la fuerza. Fortalecidos por la fe. Siguiente diapositiva. Juan Hus y otros. Vamos a anotar a Juan Hus, a Jerónimo, a Tindley y Hugo Latimer. Dice así, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tras Juan Wycliffe se levantaron otros reformadores. Juan Hus, Jerónimo, Tindley y Hugo Latimer, que les dio valor para llevar adelante sus reformas y enfrentar los problemas y la muerte. Juan Hus fue encarcelado y finalmente quemado en una hoguera. Desde la cárcel escribió: cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirable me ha sostenido. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Creyeron en la promesa de Cristo. La fuerza de Cristo les bastaba para superar las pruebas. Hallaron gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente, hacia el futuro glorioso. Sabían que la muerte era un enemigo derrotado
se arrebataba a las promesas de la palabra de Dios. Y aquí vamos terminando. Estos hombres dieron su vida. Dieron su vida por lo que usted tiene en la casa hoy, la Biblia. Dieron su vida por las enseñanzas genuinas de Cristo. Por llevar la verdad pura. Por no tener la verdad oculta. Por quitar de tu cara el velo de ignorancia y de la mía. Que viéramos a Cristo en esa cruz como una serpiente, pero no por el pecado, sino porque era nuestro Salvador. Era nuestra única alternativa, y es nuestra única alternativa. Es la única forma de poder salvarnos, ver a Cristo a través de esa serpiente en la cruz de Calvario. Levantarla en ese momento y verla después de ser mordido por el virus mortífero del pecado allá en el Edén. No tenemos salvación, no tenemos cura. El antídoto, el único antídoto se llama Jesucristo. No hay intermediarios, no hay intercesores. Eso es lo que estos hombres decían. Esto es lo que estos hombres llegaron a la conclusión. No existe en la tierra mecanismos humanos para ir a confesar mi pecado a otro pecador, porque ese pecador no murió por ti ni por mí. El único hombre dado en la tierra y el único nombre dado en la tierra se llamó Jesucristo y se llama Jesucristo. Es el único, no hay otro. No caigas en esos inventos. Estos hombres dieron su vida, fueron sacerdotes católicos que dieron su vida. Dieron su vida porque hoy sepas la verdad. Tú tomarás una decisión. Tú tomarás una decisión. Dios te ayude. Dios te bendiga. Siguiente, vamos a ir a un libro se llama Hechos de los Apóstoles, la página 334. Y nos dice así, esto es una escritora muy famosa, está basado en la Biblia, basado en su experiencia. Dice así, todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Amigo, Dios te bendiga, te guarde. Mi nombre es Carlos González, 8643-9539. Estamos para servirle. Llámame. Si quieres tus virus en su casa, con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo. Si está fuera del país, no se preocupe. Dime en qué país está y buscamos a alguien en ese país. Si está así en Río de San José, Punta Arenas, Limón, con mucho gusto le conseguimos a alguien que te lleve y te explique las Sagradas Escrituras, así como los valdenses llevaban la verdad pura y sin mácula a los hermanos que perecían. Dios los bendiga. Somos Laicos en Acción.
Hasta la próxima semana. Bendiciones. Feliz sábado. Acuérdense. 8:45. Las iglesias están abiertas a esa hora. Pueden visitarnos. En San Isidro está del Más por Menos, de San Isidro de Heredia, Más por Menos, costado sur del Más por Menos, son 375 metros al oeste. 375 metros al oeste. Recordad también, estamos Laicos en Acción en el YouTube. Métete, suscríbete y activa la campanita para que cualquier tema que lleguemos, que subamos, te llegue. Bendiciones, hasta la próxima.